Este es un Stahlhelm, un casco de combate de acero diseñado por los alemanes. Aunque el curso de la historia lo ha asociado con la Alemania nazi para toda la posteridad, la realidad es que este casco data de mucho antes de que Hitler llegara al poder a principios de los años 30. Fue creado en 1916 y, debido a su efectividad en el campo de combate, fue adoptado por más de una docena de países, los que van desde China hasta Finlandia, incluyendo a la Argentina. Ahora imaginen esto, son los años 40 y ustedes viven en Washington, Estados Unidos, a más de 8.000 kilómetros de Buenos Aires. El patriotismo está por las nubes y el odio hacia Hitler está en su punto máximo. De pronto alguien les muestra una foto de soldados del ejército argentino en acción, y lo primero que pensás es que la Argentina está plagada de nazis. Y si a esto le sumamos los devaneos de la política exterior argentina de aquella época, que nuestro país no quería declararle la guerra a Alemania o siquiera deseaba alinearse políticamente con los aliados, entonces las sospechas se agravan. La de hoy es una historia pequeña, es simplemente un caso de sustitución de importaciones. Lo que no se podía conseguir afuera se tuvo que fabricar acá. Pero lo que es más intrigante es el contexto previo por el cual se tuvo que llegar a eso. Y, para variar, esta vez hablaremos de la época previa a la llegada de Perón al poder, aunque el general termine teniendo la palabra final en nuestra historia. Parte 1. Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, un cúmulo de posiciones encontradas. A principios de los años 40 nuestro país era un hervidero de posiciones políticas encontradas respecto a la actitud a tomar frente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaba el ejército, el cual, según los historiadores, era tradicionalmente germanófilo desde finales del siglo XIX. Germanófilo y nazi no es lo mismo, simplemente las Fuerzas Armadas tomaron como modelo al ejército alemán desde antes de la Primera Guerra Mundial, admirando sus tácticas, estrategias y disciplina. Es por eso que el ejército argentino adoptó el Stahlhelm, el clásico casco de acero que empezaron a usar los alemanes a mitad de la Primera Guerra Mundial y que, luego, quedaría universalmente asociado al ejército nazi en innumerables fotografías de la Segunda Contienda Mundial. El ejército era reacio a participar en un conflicto que estaba demasiado lejos, poco tenía que ver con los intereses nacionales y que involucraba a los estrategas germanos a los cuales tanto respetaban. Por otro lado, los políticos eran partidarios de una posición neutral. Las exportaciones eran excepcionales, los gastos estaban controlados, el estándar de vida era muy bueno. Y no había necesidad de complicarse la vida con una guerra ubicada a miles de kilómetros de nuestro país e iniciada por intereses que nos resultaban indiferentes. A esto se suma el hecho de que Argentina le vendía una enorme cantidad de alimentos a Gran Bretaña, la cual los precisaba con desesperación. Mientras tanto, Estados Unidos quería forzar a que la Argentina abandonara la posición de neutralidad, asegurándose su respaldo y su alineación política, y abriendo la posibilidad de que puertos argentinos pudieran ser usados por su flota militar y comercial para repostar en su largo camino hacia el norte de África, en donde los aliados estaban luchando a brazo partido contra las fuerzas del general Rommel. Hacer una parada de repostaje en un puerto sudamericano, en vez de ir directamente a África desde Norteamérica, era una opción mucho más segura y deseable ya que los submarinos nazis no se aventuraban en aguas tan lejanas de Europa. A tal efecto Franklin Delano Roosevelt había llegado a un acuerdo con el presidente brasilero Getúlio Vargas en enero de 1943, el cual le permitió utilizar los puertos del norte del Brasil para las naves estadounidenses. Pero la Argentina seguía manteniendo su posición neutral a toda costa. Aun cuando tenía la séptima flota más grande del mundo, y aun cuando los nazis le hundieron 3 cargueros en el Océano Atlántico, nuestro país solo quería vender alimentos, no involucrarse en la guerra y dedicarse a explotar al máximo las ganancias que obtenían por exportaciones agrícolas y textiles en el tiempo del conflicto. Todo esto terminó por enfurecer a Estados Unidos, con lo cual terminó por imponer un bloqueo y un embargo contra Argentina. Semejante escenario llegaría a plantear un sinnúmero de situaciones, tanto reales como hipotéticas, muchas de las cuales bordeaban lo absurdo.
como Churchill hablándole maravillas de la Argentina a Roosevelt, y pidiéndole que ablande su posición para que nos levante el embargo comercial ya que el 40% de la carne consumida en Inglaterra procedía de nuestro país. Y, en el otro extremo, la existencia de políticos norteamericanos radicalizados que creían que el gobierno nacional, forzado por el ejército argentino, podría tomar una posición pro-nazi, abriéndole las puertas del país al desembarco de tropas germanas y sumándose a estas para crear un nuevo frente de guerra, esta vez en Sudamérica. La única solución posible que encontraron para tal escenario fue que Estados Unidos y Brasil terminarían uniendo fuerzas y entrarían en guerra contra la Argentina, manejando incluso la hipótesis de bombardear Buenos Aires. No es una locura inventada por conspiracionistas. Según el historiador Carlos Escudé, existieron conversaciones confidenciales al respecto en las más altas esferas de ambos países y las cuales figuran reseñadas en numerosos sitios de Internet. Así de radicales y chifladas estaban las cosas en el mundo en la década del 40. Lo cierto es que la decisión de Estados Unidos de presionar a Argentina se tradujo en la práctica en que nuestro país quedó excluido de los beneficios del programa de préstamo y arrendamiento que los yanquis implementaron en marzo de 1941, el que implicaba dar materiales de guerra gratis o en calidad de préstamo a los países aliados a cambio de su asistencia en la guerra. Como la Argentina no quería participar, quedó aislada y, por lo tanto, no pudo avanzar industrial y tecnológicamente ya que nadie del exterior quería compartir sus conocimientos con un país neutral. La consecuencia obvia de todo esto fue el desfasaje tecnológico de las Fuerzas Armadas argentinas. Imposibilitados de importar material de guerra del primer mundo, ya que todo se utilizaba en los escenarios de Europa y el Pacífico, o se le brindaba a los países que sí mandaban tropas a la guerra, sobrevino la idea de tener que crear material autóctono para mantenerse al día. Ahí es cuando aparece el ingeniero militar Martin Reuter, al cual le encargarían proyectar un vehículo todoterreno para abastecer de transportes modernos a las Fuerzas Armadas argentinas. Parte 2. Se precisa un Jeep argentino. Para actualizar la planta de vehículos del ejército, hay dos proyectos. Por un lado está el tanque mediano Nahuel DL-43, que está a cargo del teniente coronel Adolfo Baisi, director del Arsenal Esteban de Luca, radicado en aquel entonces en la ciudad de Buenos Aires. Utilizará un motor basado en el Laurent Dietrich 12 EBE, el cual es un motor para aviones de diseño francés al cual le hacen muchas modificaciones, pergeñadas por la fábrica militar de aviones de manera tal que alcance la potencia necesaria como para impulsar un blindado. Tanto de vista como en cuanto a performance, el DL-43 se ve y rinde lo mismo que un tanque Sherman norteamericano de la época. Solo se construirán una docena de unidades. El otro prototipo queda a cargo de un ingeniero militar recién recibido, Martin Reuter. Debe construir desde cero un vehículo 4x4, similar al Jeep norteamericano que había entrado en servicio en 1941 y que había sido desarrollado por la Willys MB y la Ford. El Jeep, cuyo nombre viene de la abreviación del término General Purpose, o sea vehículo de uso general, era un vehículo todoterreno duro, ágil y fácil de reparar. Los usos del Jeep, por definición, son múltiples. Puede remolcar cañones livianos, hacer misiones de reconocimiento o transportar tanto oficiales como pequeñas escuadras de soldados. Se le puede montar una ametralladora y actuar como vehículo de soporte de infantería. Pero a mediados de los años 40 la Argentina carecía de industria automotriz. Todo lo que había en ese momento, que se calculaba una base de 400.000 vehículos circulando en el país, había sido importado o ensamblado. Y si bien construir un chasis y una carrocería no era tan complicado, el problema viene por el lado de fabricar un motor. Aunque hay versiones encontradas sobre el motor final que tuvo el Ñandú, la configuración final y los datos de potencia y performance sugieren que estaba basado en el motor Ford modelo 226 de aquella época, el cual tenía 6 cilindros en línea y cabeza plana. Los números no mienten. Había sido diseñado en 1941 y era utilizado en algunos modelos de autos y camiones livianos de la Ford. Era naftero. Tenía 3.7 litros de cilindrada y una potencia de 90 HP. Pero así como está, el motor no sirve para un todoterreno, así que Reuter se ve obligado a hacerle profundas modificaciones.
Lo primero que hay que hacer es crearle una caja de cambios, la cual es diseñada por Reuter y tiene 3 marchas. En la parte superior va la marcha normal y la parte inferior va la marcha alta y baja. Hay 2 salidas para ambos ejes, entre ambas cajas se encontraban los engranajes intermedios. El árbol principal de la caja superior tenía una salida hacia atrás, donde se encontraba una polea para el freno de mano. Las cajas son realizadas en el taller de mecánica de Esteban de Luca, mientras que el motor es ensamblado por Fundiciones Santini, con componentes de acero fundidos en Siemens Martin. Toda la fabricación roza lo artesanal, e incluso es necesario modificar fresadoras industriales para que hagan el dentado helicoidal de los diferenciales. Hay muchos temas para resolver. Que la suspensión sea independiente en ambos ejes. Que el motor quede aislado del barro. Usar elásticos de ballesta en vez de resortes helicoidales. Se armaron 4 prototipos. Los faros están escondidos dentro de las barras del radiador, pero hay otras versiones con faros extra sobre los guardabarros y para golpes más altos y reforzados. Los vehículos son mandados a Entre Ríos, a donde se los somete a todo tipo de pruebas rigurosas durante septiembre de 1945. Los resultados son excelentes. Los vehículos tienen tracción y suspensión independiente en las 4 ruedas y su velocidad araña los 100 km por hora. La carrocería de chapa posee 2 asientos enterizos con capacidad para 5 personas con un pequeño baúl de carga atrás. Parte 3. El ñandú muere antes de nacer. Ahora hemos llegado al año 1946. Está todo listo para arrancar, y Baisi, Reuter y su equipo presentan el proyecto tanto al presidente del Banco Central, Miguel Miranda, como al presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Es el momento de definir si el Estado va a financiar la producción en serie del ñandú como para abastecer al ejército argentino. Pero el ñandú sigue el mismo destino del Nahuel DL-43. Aparece en el momento menos indicado. Todo el esfuerzo de Reuter va a parar a la basura simplemente porque la guerra terminó y en Europa hay toneladas de sobrantes de guerra que se venden a muy poco precio aunque el estado sea calamitoso. Es más barato traer un Jeep Wheelers MB por $700 y emparcharlo como sea antes que hacer una inversión inmensa para producir al ñandú en serie. Tanto el Nahuel DL-43 como el ñandú quedan archivados, y los Jeeps Wheelers y los tanques Sherman comienzan a nutrir las filas del ejército argentino en cantidades considerables, aunque para que queden operativos una buena parte de ellos serán canibalizados para ser utilizado como repuestos y poder reparar a las unidades más dañadas. El primer modelo del ñandú va a parar a un museo, del cual se sacaba de vez en cuando para mostrar en exposiciones. Con el paso del tiempo se le perdió el rastro. Las otras 3 unidades fueron subastadas por el Banco Municipal. Aunque el gobierno de Perón estimularía la producción automotriz, la de todoterrenos militares nunca fue su prioridad. Es una lástima porque muchas otras empresas, caso de Mercedes-Benz, Toyota o, en el caso más famoso, la Land Rover, tomarían las premisas del Jeep norteamericano y crearían sus propios vehículos militares 4x4, algunos de ellos de fama legendaria y vendidos a todo el mundo por millares. La Argentina tendría que esperar hasta el año 2000 para ver un vehículo militar todoterreno de ingeniería criolla, el Blega Gaucho, el cual fue desarrollado en conjunto con el ejército de Brasil. Pero el proyecto estuvo plagado de entredichos entre los ingenieros de ambos países, con lo cual solo se hicieron 180 unidades entre el 2000 y el 2017. Pero esa ya es otra historia.